Dentro de las investigaciones y representaciones de la Guerra Civil Española, un tema que ha recibido progresivamente mayor atención es la participación militar de la mujer. De ser una cuestión subestimada por los historiadores, su tratamiento en numerosos estudios historiográficos y periodísticos ha permitido un mayor reconocimiento de la labor de las milicianas en el conflicto español. La revalorización del papel activo que la miliciana desempeñó en los frentes de guerra se enmarca dentro del feminismo y discurso de género de la actualidad. Pero además es reflejo de la lucha activa que muchas mujeres mantuvieron en la España de los años 30 por sus derechos, por la igualdad de género y en general por unos principios ideológicos que la contienda difuminó y la España franquista extinguió. La lucha por los derechos de la mujer y por la igualdad suponían un cambio revolucionario, radical, para el que la sociedad española, de enraizadas pautas patriarcales y roles de género rígidos, no estaba preparada. Y a pesar de la estructura social tradicionalista del país y las reticencias al cambio de amplios sectores de la sociedad, la Guerra Civil Española, cito, was the first instance in which a large number of women not only took up arms to fight, but were integrated into the fighting force as combatants on equal terms with men. Fin de cita. La decisión de luchar en el frente, de asumir un rol de género claramente masculino, era sumamente subversiva. Por lo general, resultaba de un alto grado de concienciación política y social, así que en la mayoría de los casos, las milicianas se alistaban por razones ideológicas, siendo militantes o simpatizantes de las organizaciones políticas más radicales como comunistas, socialistas, marxistas disidentes, POUM o anarquistas. Estas últimas, además, poseían un grado alto de concienciación feminista, sobre todo en su corriente de mujeres libres, que con una ideología extremadamente progresista, incluso para su época, reivindicaban la emancipación económica, sexual e intelectual de la mujer. Teniendo en cuenta que las representaciones culturales son elementos decisivos para reconstruir la historia en el imaginario popular y que el repertorio cultural del discurso de género, la retórica y el lenguaje de las imágenes son mecanismos importantes de control social que refuerzan los modelos de género, en esta ponencia me propongo analizar la manera en que el discurso reivindicativo de mujeres libres y su lucha por la igualdad de la mujer se han representado en producciones fílmicas y narrativas del periodo posfranquista. Mediante el comentario de la película Libertarias de 1996 de Vicente Aranda y La monja libertaria 1985, publicada en 1996 como Libertarias de Antonio Rabinat, se ilustrará cómo la representación de las anarquistas se ha proyectado en el imaginario cultural español. La monja libertaria de Antonio Rabinat, guión convertido en novela en 1981, cuyo autor ha quedado desconocido para gran parte del público y silenciado por la crítica, y la película Libertarias, basada en el guión de Rabinat, constituyen ejemplos curiosos de la manera en la que textos sobre la guerra civil han contribuido a la reconstrucción de la memoria histórica mediante el conocimiento que su narrativa aporta al receptor. A través de las protagonistas, anarquistas militantes del grupo Mujeres Libres, que se niegan a abandonar el frente y adoptar un papel secundario en la retaguardia, se activan muchas de las cuestiones de mayor actualidad en el debate que rodea el proceso de recuperación de la memoria histórica. Como afirma Steven Schwartz, abro cita, Aranda has restored the Spanish public the authentic historical memory of the anarchist revolutionary movement that once swept the peninsula. Fin de cita. En este enunciado
Podríamos incluir a Rabinat, ya que el largometraje de Aranda, como ya se ha mencionado, está basado en la novela del escritor catalán. Ciertamente, en el plano histórico, además de mostrar los enfrentamientos internos y la falta de cohesión que existía en el bando republicano con luchas entre anarquistas, comunistas y el gobierno republicano, La monja libertaria y libertarias señala la trascendencia que el anarquismo tuvo en la historia de España antes y durante la guerra, tema insuficientemente documentado y poco conocido para el público español en general. Ambos textos también reactivan la cuestión sobre el rol de la mujer en la guerra civil al enfatizar las contradicciones y el sexismo que, a pesar de los ideales revolucionarios de la izquierda más radical, subsistían en la sociedad. Si bien tanto lo caricaturesco y los estereotipos que impregnan la construcción de los personajes principales como los anacronismos históricos restan credibilidad a las obras, La monja libertaria y libertarias poseen un valor indiscutible por reproducir para el imaginario cultural español la lucha que las anarquistas mujeres libres establecieron por la igualdad de género y la abolición de la prostitución. No obstante, el tono irónico sarcástico empleado en los relatos y la recreación de las milicianas, desde la proyección negativa que el conservadurismo de los años 30 y el franquismo se empeñaron en divulgar, no contribuyen a la evolución del discurso de género, sino que consolida los principios patriarcales discriminatorios y diluyen la lucha sin igual que Mujeres Libres mantuvo por la igualdad y el cambio social. La Asociación Anarcofeminista Mujeres Libres se fundó en abril de 1936 y se disolvió en febrero de 1939, llegando a tener unas 20.000 afiliadas, en su mayoría asentadas en Aragón, Cataluña y Valencia. A diferencia de otros partidos políticos progresistas del momento, Mujeres Libres o Libertarias creían firmemente que la mujer debía luchar activamente por conquistar sus derechos, uno de los cuales era el trabajo asalariado. También consideraban que el acceso de la mujer a la cultura y a la educación no solo era esencial en la lucha contra los prejuicios sexistas, sino de vital importancia para lograr la autoemancipación. Mujeres Libres no solo teorizaba acerca de la emancipación de la mujer, sino que puso en práctica una serie de iniciativas directamente ligadas a este fin. Como lo expresaba la periodista Carmen Coma Posadas, una de las fundadoras del movimiento, con el objetivo de, cito, aliviar a la mujer de su triple esclavitud, de ignorancia, de hembra y de productora. Fin de cita. Las protagonistas de La monja libertaria y libertarias son 3 miembros de Mujeres Libres y CNT, Concha Liaño, Pilar Sánchez y Carmen Corregidor, la monja adolescente Juana Azcárate y varias prostitutas liberadas, Yolanda, Ana y Charo. A grandes rasgos, la acción transcurre al inicio mismo de la guerra, en Vic, Cataluña, donde un convento se disuelve ante su toma inminente por los anarquistas. La monja más joven se esconde por equivocación en un burdel, a donde vendrán varias milicianas de Mujeres Libres para liberar a las prostitutas. Tras la toma de contacto con los ideales revolucionarios libertarios y la exaltación general del momento histórico, todas ellas convertidas en milicianas parten para el frente de Aragón. Sor Juana, ambiguamente, para regresar a Soria con su familia, aunque el cuestionamiento de sus principios y la asimilación de los credos anarquistas la mantienen en un estado dubitativo, sobre todo en el largometraje. Los personajes están estereotipados y tanto los múltiples narradores de la novela de Rabinat como la focalización de Aranda los presenta de manera condescendiente e irónica. De hecho, David Archibald, en su estudio The War That Won't Die, The Spanish Civil War in Cinema,
comenta Libertarias en su capítulo dedicado al uso de la comedia en el cine sobre la guerra civil, si bien el humor está ausente de los episodios narrados y el final de la película, que difiere del de la novela de Rabinat, es profundamente perturbador. Como explica Mary Nash, durante los primeros meses del conflicto, la imagen cultural tradicional de la mujer se modificó completamente, adquiriendo en el imaginario colectivo un significado nuevo. Se realza la figura de la miliciana, que se mitifica, convirtiéndose en el símbolo de la movilización del pueblo español contra el fascismo, en heroína popular. Las milicianas muertas o heridas en la guerra se evocan como heroínas de las trincheras, propagando leyendas populares sobre su valor y la resistencia contra la España fascista. Simplemente el hecho de vestir pantalones o mono era en sí un acto sumamente radical y revolucionario en la España de 1936. Suponía un desafío a los cánones establecidos de la femineidad, una apropiación de los principios reservados hasta entonces a los hombres, apelando a la masculinidad y atributos tales como el coraje y la virilidad. También era una reivindicación de la igualdad de géneros y por lo tanto de una sexualidad menos discriminatoria. Curiosamente, el credo de una nueva cultura sexual para hombres y mujeres que defendían algunas de las agrupaciones de mujeres, y en particular mujeres libres, ha sido el más permanentemente recordado en el imaginario cultural español. La actitud hacia las milicianas cambió drásticamente en un corto periodo de tiempo. De ser consideradas heroínas de la patria y encomiarse su valor y arrojo durante los primeros meses del conflicto, se pasó a desacreditarlas y ridiculizarlas. En diciembre de 1936 se impuso su retirada a la retaguardia. Si bien no todas abandonaron el frente, su número disminuyó enormemente para inicios de 1937. Este cambio de actitud hacia la mujer en el frente fue consecuencia directa de la persistencia de las estructuras socioculturales patriarcales y la pervivencia de la división de roles tradicional que ni la guerra ni el movimiento revolucionario lograron modificar. Mary Nash detalla los argumentos que se invocaron para la expulsión de las milicianas del frente. En primer lugar, falta de formación militar y de entrenamiento con armas. En segundo lugar, según las organizaciones femeninas, porque las milicianas pretendían la emulación inadmisible de los hombres y tenían una conducta impropia. En tercer lugar, por ejercer la prostitución. Se acusaba a las milicianas de actuar como prostitutas y por eso se decidía expulsarlas del frente para evitar que las enfermedades venéreas se propagaran más. Si bien fue un hecho reconocido por parte de las milicianas que su habilidad con armas no mejoró en el frente, debido en gran parte a las reticencias de los hombres a entrenarlas, es necesario puntualizar que la falta de formación militar y de entrenamiento afectaba a las milicias en general, no solamente a las mujeres que las integraban. George Orwell, por ejemplo, en sus memorias Homage to Catalonia, expresa largamente su frustración y perplejidad por la falta de entrenamiento de los milicianos, que como él están a punto de ser enviados al frente sin haberles ni siquiera enseñado a disparar. En el frente, la falta de armas y la escasez de municiones es también problemática, con lo que el entrenamiento con armas es mínimo cuando no inexistente. Si esta es la situación caótica de las milicias en 1937, no resulta difícil imaginar cómo serían los primeros meses de la guerra. La equiparación de la miliciana con la prostituta se generalizó a principios de 1937. La realidad, por indicios y testimonios, era muy distinta. Según testimonios de milicianas entrevistadas durante la era posfranquista, ellas ni vieron ni estuvieron en contacto con prostitutas. Tampoco las mencionan en sus memorias los miembros de las brigadas internacionales. En el frente se luchaba y no había ni tiempo ni ganas de nada más.
pero ciertamente las relaciones personales entre hombres y mujeres en el frente eran menos estrictas de lo que la ultraconservadora sociedad española del momento exigía, lo que de todas formas estaba muy lejos de ser la promiscuidad generalizada del imaginario popular republicano conservador y del franquista. La exigencia de retirarse del frente para evitar la propagación de las enfermedades venéreas fue una de las mayores razones del descrédito de las milicianas. Si ciertamente las enfermedades venéreas aumentaron sustancialmente para 1937 y durante el resto de la guerra, esto se debía a la prostitución en la retaguardia cuando los soldados iban de permiso, que había aumentado considerablemente debido a la mala situación socioeconómica. De hecho, organizaciones como Mujeres Libres denunciaban que la mayoría de los clientes en los prostíbulos eran milicianos y soldados republicanos. La hostilidad contra la presencia de la mujer en el frente iba dirigida específicamente a las milicianas. En las trincheras en la retaguardia, la enfermería era un campo primordial de la movilización femenina. Si bien no estaban dentro de la categoría de milicianas, las enfermeras de guerra eran también figuras esenciales en los frentes y éstas no fueron retiradas. Como se sabe por los testimonios, muchas de ellas siguieron trabajando en los hospitales de campaña, en el frente o cerca de este, incluso en 1938. En definitiva, las mujeres seguían en el frente, pero dentro de una categoría socialmente aceptable que se ajustaba a los principios establecidos de lo femenino y no aludía a la igualdad de géneros. Las milicianas representaban el cuestionamiento de los valores tradicionales masculinos y femeninos. Las enfermeras realizaban una tarea tradicionalmente femenina, no ponían en peligro la masculinidad del hombre. Las milicianas sí la ponían. Igualmente que en la retaguardia existía un gran rechazo, cuando no abierta oposición, a la inclusión de la mujer en el trabajo remunerado, por considerar que la mujer usurpaba al hombre de su masculinidad al pretender ocupar los puestos de trabajo masculinos, la mujer luchando en el frente despojaba al hombre de sus valores tradicionales: coraje, agresividad, valentía, etc. ¿Dónde quedaba el hombre? ¿En qué consistía la masculinidad entonces? Los códigos patriarcales estaban profundamente impregnados en las estructuras socioculturales y aunque una parte de la sociedad estaba preparada para algunos cambios, la movilidad de los principios de la masculinidad y la femineidad no eran uno de ellos. También los binarismos patriarcales, puta virgen, esposa, mujer fatal, decente, prostituta, se mantenían enraizados en la sociedad y la mayor liberalización sexual que proponían algunas organizaciones femeninas chocaba de frente con el conservadurismo patriarcal de extensos sectores de la población, incluso con el sexismo imperante en los partidos políticos más revolucionarios. La difamación contra la miliciana, equiparada con la prostituta, en el imaginario popular fascista, fue ampliamente divulgada en la prensa republicana y en la franquista. De hecho, los ámbitos franquistas, ya desde el inicio de la guerra, habían tergiversado la imagen de la miliciana, por la que expresaban un odio visceral. Las demandas de la mujer española por otro tipo de relación entre géneros que permitiera una mayor igualdad y menos discriminación sexual quedaban reducidas en los sectores conservadores a promiscuidad, a moralidad y el amor libre. Ejemplos de esta actitud los encontramos en la novela La monja libertaria de Antonio Rabinat. El alférez legionario da instrucciones sobre los moros de su destacamento que han violado a Juana. Cito: «Si es miliciana, me les da un día de permiso, y si es monja, me los fusilan en el acto». Fin de cita. Todos estos tópicos o mitos sobre la miliciana aparecen uno tras otro en la novela La monja libertaria y en el largometraje Libertarias, relativizando de tal manera el valor que estos textos tienen en cuanto a la representación de las milicianas anarquistas.
Jesús Artal, el secretario de la columna Durruti, sacerdote convertido en anarquista, pero que desea ardientemente que ganen los suyos, los franquistas, también siente esa aversión visceral hacia las milicianas. Cito: ¿Profesión? Preguntó a la primera, la que había dicho llamarse Pilar Sánchez. Si por él hubiera sido, habría escrito sin vacilar: zorra. Fin de cita. Más adelante, cuando recibe la orden de expulsarlas, Jesús Artal sonríe y se frota las manos. Abro cita. «¡Lo veis! ¡Lo veis!», amonestó desde un púlpito invisible. «Por putas os echan, por putas». Fin de cita. ¿Hasta qué punto en el cambio de actitud hacia la miliciana no influyó la propaganda franquista, incluso en territorio republicano? Es una buena pregunta. Sobre todo, teniendo en cuenta el mensaje de su propaganda. Los milicianos son unos cobardes, no son hombres de verdad. Las mujeres, promiscuas y amorales. De hecho, en el bando republicano, tan pronto como el fervor revolucionario de los primeros meses pasa y se comienza a perder terreno en la guerra, los republicanos ajustan sus cánones a principios más tradicionales de la masculinidad y femineidad, diluyéndose el sentido más igualitario de los discursos. En Libertarias y la monja libertaria, parte del humorismo potencial del relato surge del contraste entre los principios feministas de las tres milicianas miembros de Mujeres Libres y su contexto. Concha Liaño, la mecanógrafa de discursos largos e ininteligibles, Carmen, la analfabeta incapaz de pronunciar dos palabras seguidas, y la ruda proletaria Pilar, son representadas como exaltadas radicales. Tanto en la película de Aranda como en la novela de Rabinat se socava el valor fundamental que las libertarias concedían a la educación y de ninguna manera reflejan la labor trascendental que Mujeres Libres realizó por la culturización de la mujer trabajadora durante la exigua existencia de la organización. Concha Liaño, la máxima representante de la educación libertaria, representada en ambos textos, aparece caricaturizada, una figura ridiculizada cuyos conocimientos son incomprensibles, innecesarios, mera verborrea alejada de la realidad. En la escena carnavalesca del prostíbulo, las prostitutas asisten atónitas a su discurso y solo son capaces de reaccionar cuando Pilar les informa del objetivo de su visita en términos crudos, directos y soeces. Para Mujeres Libres, la perspectiva de la prostitución era un problema de género por la doble moral socialmente establecida que creaba el binarismo mujer decente prostituta. Para ellas, había que acabar con las diferencias entre mujeres decentes y prostitutas y así crear un vínculo de género entre todas las mujeres. Además de tener conciencia de género, consideraban la prostitución como consecuencia de la inmoralidad masculina. Solo mediante la reeducación sexual los hombres dejarían de considerar a la mujer un objeto sexual. La guerra impulsó la iniciativa rupturista de la organización femenina Mujeres Libres de crear liberatorios de prostitución, que tuvo gran resonancia popular. En el episodio del prostíbulo, tanto Rabinat como Aranda ridiculizan el empeño anarquista por acabar con la prostitución, decantándose por el uso de los recursos de la comedia española tradicional, los juegos de palabras que crean malentendidos, situaciones absurdas como una monja y un obispo en un prostíbulo simulando tener relaciones sexuales, los apartes de los personajes, etc. Lo que de nuevo aminora el discurso de género que sus textos podrían haber tenido si hubiera sido representado de manera diferente. Apartes de la dueña del prostíbulo durante el discurso de Concha Liaño son un ejemplo. Cito: ¿Mujeres libres? ¿Qué significa eso? Doña Emérita, que se ha sentado aparte, frunce el ceño. ¿Es la competencia? Libertad, pueblo, palabra. ¿Pero qué está diciendo esta loca? ¿Ha venido aquí a soltar un mitin?
Sin modificar posturas ni expresiones, las pupilas las oyen como quien oye llover. Fin de cita. O los apartes de las pupilas. No podemos admitir que se reconozca la decencia de ninguna mujer entre nosotras mientras no lo seamos todas, dice Concha Leaño. ¿Qué dice?, pregunta Flora a Fauna en el diván. Y Fauna a Flora, que ellas también son putas. Ah, bueno. Y nuestro primer postulado es ¡viva el amor libre! Pues más libre que aquí, masculla Charo. Y Ana, ¿qué quiere? ¿Que lo hagamos gratis? Esta actitud condescendiente y sarcástica hacia las milicianas libertarias y sus iniciativas por mejorar la sociedad no hace sino reinscribir los principios androcéntricos de la sociedad española y normalizar la prostitución. También, una vez más, se recrea la tergiversación asociada a la imagen de la miliciana en los sectores conservadores. Si son mujeres libres, son la competencia de las prostitutas. Si no debe reconocérseles la decencia a ninguna, es porque ellas tampoco la tienen. Si postulan por una relación sexual menos discriminatoria y desigual, piden el amor libre, la promiscuidad, la prostitución. Si desean tener relaciones sexuales, pueden ser violadas. Uno por uno, todos los clichés empleados para desacreditar a la miliciana y expulsarla del frente de guerra, no saber disparar, conducta impropia, prostitución, enfermedades venéreas, hacen su aparición en La monja libertaria y libertarias. Las milicianas solo son representadas desempeñando actividades auxiliares. Sus encantos suponen una distracción peligrosa para los milicianos. Las enfermedades venéreas y los embarazos están a la orden del día. La promiscuidad no se hace esperar. Al final de la película Libertarias de Aranda, las tres libertarias, Juana y las ex prostitutas que han decidido seguir siendo milicianas, están cocinando cuando son sorprendidas y horriblemente violadas y asesinadas por el terrible cuerpo norteafricano de tropas moras de Franco. Este episodio socava la figura de la miliciana y su discurso de la igualdad de género, retomando una percepción falocéntrica que justifica la visión sexista de que la mujer mejor está en la retaguardia que en el frente y no sirve para luchar. La violación múltiple, gráfica y desagradable que aparece en la película está ausente en la novela. Cabe preguntarse por qué Aranda ha elegido dicho final para su película y qué mensaje transmite. El episodio parecería estar inspirado en la muerte de la joven activista comunista Lina Odena, que junto a otras mujeres muertas en acción personificó la resistencia antifranquista y se convirtió en una leyenda de guerra. En una misión arriesgada de reconocimiento de las líneas enemigas cerca de Granada, en septiembre de 1936, se suicidó cuando estaba a punto de ser capturada por un cuerpo norteafricano de tropas moras de Franco, tristemente conocido por su crueldad ilimitada. En conclusión, en La monja libertaria y libertarias, la inacción bélica de las milicianas, su violación atroz y su asesinato socavan el papel que Mujeres Libres jugó en la lucha por la emancipación femenina y el heroísmo de guerra de la mujer española. La representación de las milicianas que los dos textos proyectan se inscribe dentro del imaginario cultural español conservador heredado del franquismo y no presenta una evolución clara del discurso de género. Este fenómeno podría deberse, en el caso de La monja libertaria, a una escritura en una democracia casi incipiente. Libertarias, ciertamente, a pesar de ser una producción más tardía, incorpora muchos de los principios críticos con las milicianas, pero la imagen que transmite de ellas posee mayor plasticidad. Con ello, el espectador adquiere un conocimiento de este episodio de la memoria histórica dotado de ambigüedad. El discurso de género y la significación histórica están mejor definidos, pero atenuados por ser un film de distribución masiva. Parece ser que en esta línea, la narrativa sobre las milicianas, incluso en el periodo democrático, tiene espacio para mejorar,
para encontrar una línea de discurso de género igualitario que esboce a la miliciana como agente activo del cambio sociopolítico en España, como la heroína de guerra que fue. Como también queda espacio para sublimizar la figura de la libertaria, mostrar la falacia de su descrédito y recuperar su discurso de género, de la emancipación femenina, que a pesar de las décadas pasadas sigue manteniendo plena actualidad.